tomar su lugar, hermano. ¿Cómo están? ¿Qué tal después de la fiesta? Sí, hermanos, la verdad que fue un fin de semana muy hermoso por, por las personas. Creo que la que hacen la diferencia en nuestra vida no son los bienes, los recursos, sino el Señor, y el Señor se manifiesta a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros. Y fue muy hermoso poder ser bendecidos por muchas de las personas que amamos y que estuvieron con nosotros el fin de semana, los pastores de nuestras iglesias, los miembros de nuestras iglesias, amigos nuestros de otras iglesias, amigos nuestros de otros países que estuvieron acá con nosotros. Y por cierto, hablando de amigos nuestros de otros países, en su momento lo vamos a comentar, pero del 6 al 10 de junio, dentro de 6 meses, estará con nosotros el hermano Artemio García, que es misionero en Turquía. Bueno, era en Turquía y lo expulsaron de Turquía, gracias a Dios. Lo expulsaron por un asunto civil, digamos, pero inmediatamente después de expulsarlo, a los días, empezó a perseguir pastores y misioneros cristianos, el gobierno. O sea, un asunto civil lo libró de ser perseguido y de ser, pues, no sé qué más, ¿no? Y está ahora en Bulgaria y desde ahí está predicando, entrenando a turcos. Entonces, va a estar con nosotros del 6 al 10 de junio. Va a predicar aquí en la iglesia el 7 de junio. Y jóvenes, vamos a hacer una tardeada lunada con él en el campamento el sábado 6 de junio. Entonces, no es una invitación abierta, así de que vámonos de campamento, pero ¿estás tú interesado en conocer un poco más de lo que está haciendo el Señor en otros países? ¿Está inquieto tu corazón por ello? Bueno, te invito el sábado en la tarde, el sábado 6 de junio, a pasar un rato con el hermano y a compartir con él. Hemos estado, por la gracia de Dios, siendo parte del grupo de iglesias en el país que sostienen económicamente y en oración el ministerio del hermano en los últimos 2 años. Entonces, bueno, este año hemos hecho otra vez con ellos el compromiso de hacerlo todo este año y esperemos estarlo renovando cada vez que Dios nos permita los recursos para ello. Es una de las formas que hay de impulsar el mensaje donde no podemos llegar físicamente, donde no podemos llegar culturalmente y en donde es hasta peligroso ir para cualquier obrero normal, digamos, ¿no? Dios levanta obreros extraordinarios en todas las áreas y en todos los lugares. Y tú y yo tenemos un lugar específico en el lugar que estamos y otros son enviados también extraordinariamente a otros lugares. Así es que sirva esto como introducción a lo que vamos a empezar hoy a estudiar en la Escritura. Eh, el hermano Artemio es un hombre de Dios que ha sabido sostenerse y aún levantar su familia en un ambiente hostil, guardado por Dios. Y hoy vamos a ver la historia de una iglesia que empieza con la historia de un hombre, esa iglesia. Vamos a recorrer por algunos domingos el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Entonces yo te pido que abras tu Biblia en la carta a los Romanos. Y como siempre les pido cuando empezamos a estudiar un libro de la Biblia, eh, léanlo en su casa. ¿Sí? Eh, en la semana, si ya saben que nos quedamos en el versículo 7, pues lean otra vez los 7 versículos y del 8 en adelante. Hagan sus propias notas. Vean luego qué tanto se parece lo que Dios te dijo a ti, a lo que Dios me dijo a mí, y luego enséñenme de lo que Dios les dijo a ustedes también. ¿Sí? Me mandan WhatsApp para muchas cosas, mándenlo también para esto. Entonces vamos a caminar a través de la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Quiero comenzar diciendo que
aunque Pablo fue a Roma, él había pedido ir a Roma, y aunque Pablo llegó a Roma, él no fundó la iglesia de Roma. Tampoco la fundó Pedro, ni el primer papa. ¿Sí? También. Entonces, la Biblia no lo dice ni da las menores señales de ello. Y en la vida cristiana y en el enseñar eh, a la iglesia, uno siempre debe darle prioridad a la Biblia sobre la tradición. La tradición se llama así a lo que se ha ido extendiendo en el mundo a través de los siglos respecto a la iglesia. Y hay muchas cosas de la tradición que tienen cierto sustento, pero si ese sustento no se confirma con la Biblia, jamás podremos darlo por válido. Nos sirve para otras cosas, nos sirve como referencia histórica, quizá. Eh, Estuve en Roma hace 2 años y pues es bonito Roma. Ahí anduve caminando por muchos lados con Valo, mi concuño mayor. eh, pero yo quería conocer un lugar que está en el capítulo 28 de Hechos. Se dicen muchas cosas ciertas, el sufrimiento de los cristianos en Roma en el primer siglo, la muerte de los cristianos en el circo romano, son ciertas, la historia lo ha confirmado, pero yo quería conocer un lugar que viene en la Biblia, un lugar de Roma. eh, y ese lugar viene en el capítulo 28 del libro de los Hechos, cuando Pablo, años después de haber escrito la carta a los romanos, la cual la escribió desde Corintio, estando él en Corintio, en la casa de Gallo, eso lo dice la carta a los romanos, desde ahí escribe la carta. Gallo era un hombre excepcional. Gallo era alguien que la iglesia de Corintio primero se reunía en su casa. Por eso Pablo dice en el libro, en el capítulo 16 de Romanos, os saluda Gallo, hospedador mío y de la iglesia. Él recibía a la iglesia en su casa. Era un gallo, ¿eh? Ese era Gallo. Como hay muchos aquí también. Hay buenos gallos. Siempre ha habido buenos gallos en la iglesia. Entonces hay que ser un buen gallo. Pero hay un lugar mencionado y yo busqué y todo hasta que encontramos ahí un taxista que nos llevara allá. Eh, Dice capítulo 28, versículo 15. ¿Sí? Desde el versículo 11 narra que todavía van en el mar, ¿sí? Y después de llegar al una nave alejandrina, llegaron el segundo día a Puteoli, donde habían hallado hermanos, les rogaron que se quedasen con ellos. Y después, dice, fuimos a Roma, ya estaban en tierra ahí, ya habían desembarcado. Dice, ¿de dónde? O sea, de Roma, dice, de donde, Hechos 28:15. Oyendo de nosotros, los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Yo quería ir a ese lugar. Ese lugar lo lleva un caminito que se llama la Vía Apia, precisamente. Dice la Biblia que plantaban unos árboles que les llaman pinos los romanos. Los romanos tenían los caminos más modernos de ese entonces. Todos sus caminos podían andar, eran empedrados, era una especie de casi concreto con que los hacían. Y ahí está el camino todavía, sobrevive después de 2000 y tantos años. Ahí está todo. No es un lugar turístico, ese se los comento. Eh, pero los pinos que dicen allá no son los pinos como los que vemos aquí, son unos árboles que crecen y luego hacen una copa así, una copa casi plana. La función era dar sombra a los caminos. Y es padre caminar por ese lugar y recibir la sombra y los peregrinos caminantes o los viajeros, pues, podían andar a pie o en su carreta o en sus caballos, pues recibiendo sombra casi constantemente. Pero es algo hermoso poder llegar a un lugar en donde el hombre más
útil para Dios en este tiempo. No ha habido hombre más útil que Pablo. Dios ha tenido muchos siervos útiles, muchos, pero ninguno como Pablo. Se encuentra con la iglesia más vapuleada de este siglo también. Y cómo esa iglesia está deseosa de que llegue, era un preso Pablo. No debemos de perder de vista eso. Pablo escribe esta carta siendo un hombre libre, define su deseo de ir a Roma, pone a orar a la iglesia porque él vaya a Roma, pero Dios lo lleva a Roma preso. Sin embargo, dentro de la gracia que Dios le da a sus hijos y a sus siervos, era un preso con bastantes libertades, porque era un preso por el Evangelio. Era un preso que disfrutaba de la gracia de Dios y que era cubierto por el poder de Dios. Y la carta a los romanos, ese es el tema de la carta, la gracia de Dios y el poder de Dios encerrados en el Evangelio de Dios. Se hizo una lista de los 15 libros más importantes que han influido a la humanidad a través de los siglos. ¿Cuáles son los 15 libros más importantes? Y entre esos 15 libros más importantes hay cuatro libros dentro de esos 15. Uno de ellos es el diario de John Wesley. John Wesley fue un predicador, que curiosamente John Wesley era un predicador inconverso. ¿Se pueden imaginar eso? Predicaba, pero era inconverso. Yo ya me aseguré de convertirme antes de predicar de Romanos, pero un día se le ocurrió predicar de Romanos y se convirtió primero él, preparando los sermones. Entonces, uno de los libros más influyentes en la historia es el diario de John Wesley, pero él se convierte leyendo la carta a los romanos. Otro de los libros más influyentes son las 95 tesis de Martín Lutero, aquellas que pegó en la puerta de la parroquia donde él era sacerdote católico. Pero Martín Lutero se convierte leyendo Romanos. Era un sacerdote católico que oficiaba misa y todo, pero no era un convertido. Y se convierte leyendo Romanos. San Agustín escribió un libro que se llama La ciudad de San Agustín. Narra cómo es la presencia de Dios, uno de los libros más influyentes de la historia. Y San Agustín se convierte leyendo Romanos también. Y John Bunyan escribió El progreso del peregrino. El progreso del peregrino fue durante muchos años el segundo libro más impreso y más leído después de la Biblia. La Biblia sigue siendo el primero, pero durante muchos años el progreso del peregrino fue el segundo. Y este hombre, John Bunyan, se convierte leyendo Romanos. Martín Lutero decía que la epístola a los romanos es la pieza maestra del Nuevo Testamento. Es la porción del Nuevo Testamento que encierra el evangelio más puro. Él decía que todo cristiano debería sabérselo de memoria. Él mismo se la sabía de memoria, palabra por palabra, pero además debería, decía Martín Lutero, de ocuparse en ella, en su diario vivir. Decía él que cuanto más se estudia la carta a los romanos, más se apetece seguirla estudiando. Eso decía Martín Lutero. Bueno, yo no conocí ni a Martín Lutero, ni a John Bunyan, ni a John Wesley, aunque estoy mayorcito, no estoy tanto, aunque parezca. Pero mi primera maestra de Biblia, y digo de Biblia porque no era mi maestra de escuela dominical, aunque daba clases en la escuela dominical, mi primera maestra que me llevó a su casa y me citaba en su casa a enseñarme la Biblia, se llamaba Aurelia Valdés de Mercado, fundadora de la Iglesia Bautista Betel, de donde vengo. Y ella me decía,
que si se llegara a prohibir la Biblia y solamente se le permitiera tener un solo libro de la Biblia, ella arrancaría Romanos de su Biblia y se quedaría con ese libro. Ese libro, eso es suficiente, decía ella. Con eso es suficiente. Y luego iba más allá. Y si solo se me permitiera tener un capítulo de la Biblia, arrancara de ese libro de Romanos, arrancara el capítulo 8 y me quedara con él. Ningún cristiano que crea y viva el capítulo 8 de Romanos, decía la hermana Aurelia, y usted la conoció, hermana Lorena, ningún cristiano que cree y viva el capítulo 8 podrá dudar jamás de su fe, decía la hermana. Un día la hermana Aurelia se enojó con el pastor, se enojó con y se fue de Betel, se fue a su casa, vivía a 4 cuadras, y ahí estaba. Y había en la iglesia de Betel una hermana, una jovencita que se llamaba Martita, que tenía, decían que deficiencia cerebral. Yo creo que Martita, yo la conocí, podía haber tenido deficiencia cerebral, pero su corazón no era nada deficiente. Era más eficiente que el de muchos de nosotros. Y un día se encuentra a Martita, por decirlo así, la tontita, en el mercado de Clavería. Y le pregunta a la hermana Aurelia a Martita, ya tenía como un año sin ir a la iglesia de la hermana Aurelia. Martita, ¿cómo está la iglesia? Y le contesta Martita, pues ¿cómo va a estar? Si los que saben trabajar se van y los que están ahí no trabajan. Al siguiente domingo la hermana Martita, la hermana Aurelia regresó a Betel, gracias a Dios, porque como un mes después llegué yo a Betel, ¿sí? Y la pude conocer y disfrutar de ella. 6 años más vivió la hermana Aurelia. Los últimos 2 años de su vida ya no podía salir de su casa, pero había escogido a algunos alumnos y le doy gracias a Dios que me haya escogido a mí de alumno. Y a mí me citaba los jueves, todos los jueves, ¿sí? Y me enseñaba la Biblia. Y recuerdo el énfasis especial que ella le daba al libro de Romanos, a la carta a los Romanos. Es una carta hermosa, es una carta completa. Toda la doctrina básica de la iglesia está encerrada en esta carta, está contenida en esta carta. La frase clave en el libro de Romanos es el Evangelio de Dios, o sea, las buenas nuevas de Dios. Esa es la frase clave. Ahora, le estoy describiendo todo esto así como le describiría a alguna de mis primas guapas cuando eran solteras, si usted fuera soltero, porque quisiera que se enamorara de ella. Bueno, se la estoy describiendo así porque quisiera que se enamorara de la carta a los Romanos. Y enamorado de ella la buscara todos los días. Y que estas semanas, nunca sé cuántas semanas voy a predicar de un libro. Yo tengo preparados una cantidad de sermones ya de cada libro. Del libro que sigue después de Romanos ya tengo preparado, gracias a Dios que me lo ha dado todo. Pero no sé si van a ser 2 más o 2 menos. En el camino lo va poniendo el Señor. Pero no sé cuántas semanas vamos a durar aquí. Pero yo le invito a que las disfrute. De veras, jóvenes, atrévanse a disfrutar la Biblia. Atrévanse a explorar en ella. Arriésguense a hacerlo. También ustedes adultos. Hay muchas cosas en su vida que van a ser trastocadas, que van a ser sacudidas. Otras que van a ser confirmadas. Pero eso hace la palabra de Dios. Porque es viva y eficaz. Y es útil para exhortar, redarguir, instruir, para enseñar. ¿Sí? Pero solamente es útil como el martillo que es útil para sacar clavos. Solamente si lo agarro y busco clavos. Si no, no es útil. Así la palabra de Dios. Tómala. ¿Sí? Acércate a ella, acércala a ti. Pero, ¿quién la escribió? La escribió el apóstol Pablo. La escribió estando en Corintios. El apóstol Pablo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, se llamaba Saulo y era de un pueblo que se llama Tarso. Entonces le llamaban Saulo de Tarso. Y él era el mayor enemigo de la iglesia. Pero ¿cómo el mayor enemigo de la iglesia llega a ser el mayor apóstol de la iglesia?
¿Cómo es que eso sucedió? O sea, ¿cómo explicarse tan asombrosa transformación? Gálatas 1:23 nos dice cómo fue esa transformación. Si buscas en tu Biblia, no vamos a ir a muchos pasajes fuera de Romanos, pero sí me interesa que leas quién era Saulo de Tarso. Dice Gálatas 1:23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Perseguía a cristianos, asolaba a la fe. Él creía que su misión en la vida era acabar con el mensaje de Jesucristo que se extendía a través de sus apóstoles, de sus discípulos, de los discípulos de esos discípulos. Algo tenía ese hombre, ahora en Romanos 1, se llama Pablo, siervo de Jesucristo. El perseguidor de Cristo, ahora es siervo de Jesucristo. Y la Biblia dice que era perseguidor de Cristo. Porque en el libro de los Hechos, cuando se encuentra con Jesús la primera vez, la expresión de Jesús, la voz de Jesús que oía Pablo, y déjeme decirles algo, sí, era el momento fue evidente para todos los que iban con Pablo. No fue algo que Pablo se imaginó en algún cerebro lleno de remordimiento por andar persiguiendo y entregando a la muerte a la gente. Un día me decía uno de ustedes, pastor, es que usted dijo que Pablo era asesino de cristianos. Bueno, sí, tiene razón y tengo que ser congruente. La Biblia no dice que él los mataba, entonces no debo llamarlo asesino. Pero la Biblia dice que él los entregaba y ahí los mataban. Por lo tanto, como dice Proverbios 89:98, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. ¿Sí? Búsquenlo ahí en su Biblia. La mía sí viene. ¿Sí? Entonces, un poquito más que eso, yo creo, como calificativo, se merecía este hombre, pero sin embargo, abrimos la carta a los romanos y lo primero que vemos es Pablo, siervo de Jesucristo. Algo tenía que haberle sucedido a ese hombre. Algo tenía que haber entendido ese hombre para cambiar tan radicalmente. La carta a los romanos, hermanos, Pablo habla su corazón a lo que Dios le ha permitido entender. Y uno entonces puede comprender por qué es que ese hombre cambió tan radicalmente. Cuando uno recorre Roma, se encuentra con muchos muros viejos, ¿sí? Con muchas construcciones que se han cuidado y descuidado a través de los siglos. Pero no es cierto que las paredes hablan cuando se trata de Dios. Lo que es cierto es que la palabra sí habla. Y hay lugares que le recuerdan a uno la palabra. Y es la palabra la que empieza a hablarte. Entonces, no podemos traer la imagen de Pablo a nuestra mente, aún sin conocerle como nos lo imaginamos que era, eh, como algo válido para aprender de Dios. Lo que sí es válido para aprender de Dios es traer a nuestra mente las palabras que Dios inspiró a Pablo a través del Espíritu Santo. Y eso es la carta a los romanos. Dice el versículo 1 y vamos a empezar entonces. ¿Estás listo? ¿Sí? Entonces, vamos a recorrer por unos días esta carta. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo define ahí tres cosas fundamentales de su vida. Fundamentales. Dos de esas tres cosas deberían de ser fundamentales en la vida de todo cristiano. Y ahorita les explico por qué dos de esas tres cosas. Él dice siervo. Siervo, la palabra correcta es esclavo. Esclavo de Jesucristo. Servidor de Jesucristo. Pero un esclavo de Cristo por amor a Cristo.
Pablo decía una y otra vez, soy esclavo y no por estas cadenas. El Señor me ha enamorado de tal forma, podía decir Pablo, que yo no hay nada en la vida que yo quiera hacer que no sea seguirle, servirle, obedecerle. Ahí podemos encontrar una de las primeras cosas que le pasa a Saulo de Tarso. Se enamora de Dios. Y uno de los mayores problemas que tienen los cristianos de hoy en día, escúchenme bien jóvenes, es que no amamos a Jesús. Creemos en Él. Hemos sido cómodos aún dentro del arrepentimiento para recibir su salvación, pero no hemos permitido que su amor crezca en nosotros. Por lo tanto, no hay algo poderoso que nos obligue a rendirnos a Él para servirle. Dice también él, llamado a ser apóstol. Apóstol en términos de significado es alguien que es enviado en una misión. Y en ese sentido, eh, hay, hay gente enviada a misiones. Hay apostolados hoy en las iglesias, en el reino de Dios. Pero apóstoles de Jesucristo no hay. No hay más. No puede haber más. Porque la misma palabra de Dios define al apóstol de Jesucristo. Hay un hombre en la cárcel en Estados Unidos, acusado de cosas que yo no sé si es culpable o no. Ojalá no lo sea. Quiera Dios que no lo sea. Y quiere Dios que no lo sea porque eso quiere decir que no hizo con las personas las fechorías que dicen que hizo. ¿Sí? Pero ese hombre se llama apóstol de Jesucristo. Pues ese hombre miente. Ojalá que sea inocente de los crímenes, pues. Pero en cuanto a la doctrina, miente. Y te voy a dejar una tarea. Si quieres anotarlo. Lee Hechos 2:42. Lee Primera de Corintios 9:1. Primera de Corintios 15, del 8 al 9. Y te voy a leer solo un versículo. Hechos 1:22. Cuando buscan el sucesor de Judas, en Hechos 1:22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue decidido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. Te voy a hablar de un solo requisito para ser apóstol de Jesucristo: haber visto a Jesús con sus ojos. ¿Sí? Y esos fueron algunos de sus discípulos, los que conocemos en la Escritura. Entonces Pablo vio a Jesús. El Señor tuvo el cuidado de hacer evidente que llegó a él. Más adelante, la carta del apóstol Pedro nos dice que ya no, Jesús no se aparece a nadie. ¿Okay? La Virgen se aparece, Jesús no. ¿Sí? Entonces, él era un apóstol de Jesucristo, como lo eran los demás apóstoles, como no puede haber ya apóstoles de Jesucristo, y eso lo deja claro la Escritura. Pero además dice que era apartado para el evangelio de Dios, separado, puesto a disposición de todo lo que su vida pudiera hacer por el evangelio de Dios. Ese era Pablo, antiguo perseguidor de cristianos, antiguo asolador de la fe, pero ahora, por la gracia y el poder del evangelio de Dios, un hombre levantado para, siendo esclavo de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, ser el instrumento más útil para plantar la iglesia.
el más útil. Y yo sé, tengo amigos amigos cristianos, y discutía, me acuerdo, con un amigo mío que se llama Salomón, acerca de que le caía mal Pablo, dice que se le hacía demasiado soberbio. Podemos pensar muchas cosas de las personalidades de los apóstoles, pero cada personalidad de cada apóstol, de Juan, de Pedro, de Santiago, ¿sí?, de Pablo, tuvo un uso especial en el reino. Y cada personalidad fue tratada por el Espíritu Santo para irla moldeando. Pero lo mismo pasa contigo y conmigo. Nuestra personalidad, nuestro temperamento nato de nacimiento, tiene un uso especial en el reino, pero para que ese uso sea eficiente y sea completo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo lo rodee con el carácter de Cristo, que está formado por la suma de las cosas que se llaman fruto del Espíritu. Y entonces seremos mucho más útiles. Trata entonces la carta a los romanos del Evangelio de Dios, un evangelio anunciado con anterioridad en el Antiguo Testamento y que ilustraba dos cosas: la encarnación y la divinidad de Jesús. Vemos que ese evangelio nos ilustra la encarnación de Jesús. ¿Para qué encarnarse? Para ser comprendido por el hombre, entendido por el hombre. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La carta a los romanos trata de esa encarnación de Jesús. Un día les comentaba la historia que le platicaba a mi nieto, ¿no? Cuando me decía, ¿por qué Dios se hizo Jesús? Era su pregunta de niño. Y se me ocurrió contestarle diciéndole, bueno, si te gustan los sapitos, pues son bonitos. Y si hubiera un sapito en un estanque, unos sapitos, si supieras que ahí van a construir un edificio, entonces se van a morir si no se mueven de ahí, y tú quisieras, y tú te lo llevas para otro lado y regresan a su estanque, y te lo llevas y regresan a su estanque, y tienes que explicarles, ¿cómo crees? Porque no te entienden, ¿cómo crees que te entenderían? Bueno, le tuve que dar un poquito para que dijera, pues me hago sapito. Y así entre sapitos los entendemos mejor. Bueno, aquel verbo se hizo carne. Algunos parecemos sapitos, entonces casi se hizo sapitos y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, la carta de los romanos, el Evangelio de Dios habla de la encarnación, pone a Jesucristo como hombre, pero también habla de la divinidad de Jesús. Para que el hombre lo pueda comprender como mensaje, pero para que al diablo le tema. Nunca se desconecta de su divinidad, de tal forma que se preocupó que Satanás se enterara de quién era. Y Satanás quería echarle a perder el plan, y Jesús se lo impedía. Cuando se enfrentó a aquellos legión de demonios, ¿qué le dijo Satanás? Yo sé quién eres. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate. Vea cómo en el Evangelio de los Romanos vamos a encontrar esa mostrarse Jesús en su encarnación, pero también mostrarse, reflejar la divinidad de Jesús. En el Antiguo Testamento nos lo narra, dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ese Evangelio de Dios había sido prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Era un evangelio prometido. El misterio de la piedad que habla Primera de Timoteo 3:16, ¿sí? Primera de Timoteo 3:16, vayan un momentito a su Biblia. Y dice, grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas.
Dios fue manifestado en carne. Se muestra su encarnación. Justificado en el Espíritu, se muestra su divinidad. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese evangelio es prometido desde el Antiguo Testamento. Un evangelio que trata de Jesucristo. También el libro de Isaías, por ejemplo, nos habla muchísimo de ese evangelio, de este misterio de la piedad, nos lo describe en varios pasajes. Habla pues, eh, era del linaje de David según la carne, se trata de su encarnación, que fue declarado hijo de Dios con poder, dice el versículo 4 de Romanos 1, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Habla de su deidad. Linaje de David, su encarnación, hijo de Dios con poder, su deidad. La carta de los Romanos pone claro, bien claro, ambas características de nuestro Salvador. Muy claro. Vemos cómo está en esta carta a los Romanos. Es una instrucción doctrinal dirigida a una iglesia. Esa iglesia recibe la doctrina más completa que iglesia alguna recibió en el primer siglo. Y curiosamente, 20 siglos después, en esa misma ciudad, habita la apostasía más terrible. 20 siglos después, una iglesia que albergaba, que había recibido de parte del apóstol Pablo la doctrina revelada por Dios, más completa. Esa es después sustituida muchos siglos después por la apostasía más tremenda. Es un evangelio que trata de Jesucristo en su encarnación y de Jesucristo en su deidad, de forma completa, de forma plena. Es un evangelio para ser entregado, no solamente para quedarse con él, como todo mensaje que Dios te da, para ser entregado a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dice el versículo 5, por quien recibimos la gloria y el apostolado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Recibimos la gloria, la gracia, perdón y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. La iglesia de Roma y la iglesia en general del primer siglo, esa iglesia plantada en diferentes ciudades, tenía que entender que esa gracia recibida, ¿sí?, esa capacidad de ser enviado, recibida, no era para quedarse con ella, era para extenderla a todo el mundo. Un evangelio para ser llevado a todas las naciones. Y para eso Jesucristo es dador de gracia y de apostolado. Y nuestro apóstol se llama Pablo. Es el único apóstol dado a la iglesia gentil. Somos una iglesia gentil. Levante la mano quien descienda de cualquiera de las 12 tribus judías aquí. ¿No más yo? Ay. No, somos una iglesia gentil. Y si hubiera algún judío convertido, su puerta de entrada en este tiempo al reino de Dios es la iglesia gentil. A través de un evangelio ciertamente predicado por un judío, Pablo, pero enviado a los gentiles, a nosotros. La iglesia de Roma no hizo el plan para extender el evangelio. La iglesia de Roma no dijo, recibí la carta, ya entendí, vamos a prepararnos para salir al mundo. No. Pero Dios sí hizo un plan. Dios sabía perfectamente a qué iglesia enviarle una información como esta. A la iglesia que estaba en el lugar de mayor capacidad de influir en el mundo. El mundo estaba lleno en ese tiempo, el mundo civilizado, ¿sí?, de dos tipos de personas.
romanos y judíos. Pero los judíos no habían creído. Los judíos seguían siendo perseguidos y diseminados por el mundo desde los tiempos de la desaparición de los dos reinos, el del norte y el del sur. Pero no quisieron aceptar a Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero en Roma la iglesia sí le recibió, sí creyó en su nombre y le dio el poder a la iglesia de ser hechos hijos de Dios. Y los romanos tenían dos cosas. Los romanos como nación y los de la iglesia de Roma eran romanos. Tenían influencia. Es el equivalente a los gringos ahorita, a los americanos. Tienen influencia en el mundo. No son los únicos, pero tienen mucha. ¿Sí? Pero ahora, además de influencia, tenían mensaje. Tenían poder. Entonces, Dios usó su influencia como romanos, pero luego usó la persecución como cristianos. Porque cuando viene la persecución de Nerón, cerca del año 70, la iglesia romana, la iglesia de Roma, pues, los cristianos de Roma, tienen que salir huyendo de Roma. ¿Y qué llevaban? La etiqueta de romanos, tenían influencia. ¿Y qué más llevaban? El evangelio. La carta más perfectamente descrita en términos doctrinales que había recibido iglesia alguna, la llevaban con ellos. Dios de veras tiene que ser muy listo, definitivamente. Dicho medio en broma, pues. No, claro, claro que lo es. Claro que sabe perfectamente bien qué está haciendo. ¿Sí? Por eso cuando estés en el hospital enfermo, pregúntate, tanto que me he cuidado de no solo dar un chino, Señor. ¿Sí? Ni siquiera comer comida china. Ni chap suya he dejado que hagan en mi casa. ¿Por qué me dio esta gripa tan fuerte que gracias a Dios no es coronavirus? Que estoy aquí. Porque el de al lado seguramente necesita que tú le digas algo. Mi hermano Manuel se convirtió en la cárcel. ¿Sí? En una situación muy difícil en su vida, que estuvo a punto de costarle años, una condena de años de cárcel, por algo que no había hecho. Pero el día que él cayó a la cárcel y su situación se resolvió en 12 horas, no pasó de ahí, ese día un pastor de la ciudad había tenido un accidente donde aparentemente él había tenido la culpa y también lo echaron a la cárcel. Y entonces en la misma celdita estaban mi hermano Manuel y el pastor platicando sus penas. Y ahí se convirtió mi hermano Manuel. El pastor un momento en que entendió, Dios me va a sacar de aquí. De alguna manera se va a resolver que yo no atropellé a esa persona. Pero Dios me trajo aquí porque este muchacho hoy necesita recibir a Cristo. Estaba acusado de asesinato mi hermano Manuel. Y no tenía ni quien le hiciera el paro, como dicen, ¿no? Ni una coartada para decir yo no estaba ahí. Nada. Pero una vez que se convirtió y que se cumplió el propósito, el Señor se encargó que las cosas se arreglaran. Yo no sé si resucitó el muerto nomás para decir él no fue. No, hasta la fecha no sé cómo pasó, no sé. Ni él tampoco sabe, en serio. Simplemente vino el policía y le dijo, ya te puedes ir. Y es más, y al pastor pobre lo dejaron como 6 horas más todavía al pastor ahí. A que siguiera orando por Manuel, yo creo. Pero vea cómo el pastor estaba ahí. Tenía influencia, ¿sí? Y tenía mensaje. Esto pasó con la iglesia de Roma. Dios a través de Pablo les manda mensaje. La carta doctrinalmente más completa que existe entre todos los libros del Nuevo Testamento. Y la influencia la tenían. Eran romanos. Y donde quiera que se paraban, tenían influencia. Entonces sí, es un evangelio para
ser extendido a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y ninguna nación como Roma estaba en cualquier tribu y en cualquier pueblo y influenciando cualquier lengua. Ahora, ese evangelio para ser llevado a todas las naciones tenía gracia, tenía poder. Dice el versículo 6, entre esas naciones en donde debe ser obedecido la fe por amor de Jesús, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En la carta, el apóstol Pablo les pone lo macro y luego los ubica a ellos. Estáis también vosotros. Y de esa misma forma, así como en Roma, ¿qué está haciendo Cristo hoy? Hoy Cristo está visitando a todos los gentiles por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, para que cada uno de nosotros como iglesia gentil entreguemos, comuniquemos, compartamos una fe que necesita el hombre y que se debe extender por todo el mundo. Y hermanos, acaba de pasar nuestro aniversario. Qué hermoso es saber, por un lado, que 15 años después, hay 10 lugares en el país donde cada domingo se predica la palabra de Dios como un resultado de algo de nuestro trabajo como iglesia. El día 6 de junio viene el hermano Artemio. Qué hermoso es saber que hay una familia de siervos de Dios del otro lado del mundo, que algo de lo que los está sosteniendo allá, algo en oración y en recursos, va de nuestras iglesias. Pero también debemos de aceptar que no estamos haciendo lo suficiente. Y quiero ponerlo simplemente en esta dimensión. Escúchenme todos. Todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador, escúchenme. ¿Sí? Levanten su cara y volteen a verme. Si crees en Jesucristo como tu Salvador. Y te pregunto, en esta semana, ¿a quién le entregaste este mensaje? ¿A quién? En esta semana. ¿Enfrente de quién viviste como alguien que entiende este mensaje y que lo porta, que lo muestra con su vida, aunque no hayas hablado? Esa es la labor que tenemos que hacer. ¿Sí? Porque estamos aquí para que todo mundo pueda ser obediente a la fe. Pero solamente va a ser obediente a la fe si ve obediencia en nosotros. No se trata de ser un cristiano dejado, pues que me hagan lo que quieran porque soy cristiano. No se trata se trata de ser un cristiano manso, sí, pero un cristiano digno, muy digno. ¿Sí? De tal forma que no lastimes a los demás, no ofendas a nadie, no juzgues a nadie, respeta a todos, pero muestra tu fe. Sé sensible para predicar, pero reconoce y usa el hecho que hay poder en cada palabra de Cristo que digas. Porque ese evangelio es para ser entregado a todo el mundo. Y es un evangelio para cada iglesia en particular. El evangelio de Dios descrito en Romanos es un evangelio para cada iglesia en particular. Dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Tú le puedes cambiar el nombre como receptor ahora de este evangelio por la palabra de Dios que nos ha sido entregada. A todos los que están en Berea, Morelia, por la gracia de Dios. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Nadie aquí somos salvos por nuestras obras. No nos podemos gloriar en nada. Hemos sido llamados a apartarnos para Él,
apartarnos del pecado y apartarnos para Cristo. Cada iglesia en particular y cada cristiano en lo personal recibe ese evangelio. Gracia y paz a vosotros, dice Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los destinatarios de la carta eran creyentes romanos, a quien Pablo nunca había visitado, pero de quienes estaba muy enterado. Pablo tenía un corazón especial. Pablo tenía lo que yo le llamo un corazón de condominio. Era capaz de albergar a mucha gente en su corazón. Hay quien le es difícil amar a una persona. Sí, en serio. Sí. Hay quien le es difícil hasta amarse a sí mismo. Y Pablo era de esos hombres que son necesarios, hombres y mujeres en el reino, que era capaz de amar a todos. Cada iglesia tenía un apartado especial en el corazón de Pablo. Cada iglesia que había visto, que había pisado, que había plantado. Y esta iglesia, sin haberla visto, conocía gente que estaba en Roma, la saluda. De hecho, a esa gente. Pero había un amor especial en Pablo por esta iglesia. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y la iglesia de Roma era un tesoro para Pablo. Y en el corazón de Pablo había un lugar especial para la iglesia de Roma. Él estaba muy enterado, aunque no los conociera. Eran uno de sus mayores tesoros y estaba en buena medida su corazón. Entonces encontramos que Pablo tenía una relación con Dios vertical tremenda, que debiésemos buscar todos el tener. Y eso le permitía poder tener una relación horizontal con las personas también muy fuerte. Y él le quería transmitir eso a la iglesia. En el transcurso de la carta nos vamos a ver que Pablo se preocupa porque en la iglesia el amor fuera algo cotidiano, el amor unos por otros. Una iglesia doctrinalmente sana no es aquella iglesia que entiende la Biblia y no la adultera. Eso no es lo único que lo hace doctrinalmente sano. Es aquella iglesia que entiende la Biblia y no la adultera, pero la pone en práctica cada momento en su relación con Dios y con los demás. Y necesitamos fortalecer eso en nuestra iglesia. Necesitamos tomar la palabra de Dios y les invito a que la recorramos en este tiempo y entonces hacerla práctica en nosotros. Y quiero terminar esto con un punto solamente. Vamos a regresar al principio y vamos a hablar de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? En este momento es Pablo el que escribe, el apóstol de Jesucristo, el esclavo del Señor, que escribe una carta la más completa que hay. Pero ¿quién era antes Pablo? Saulo de Tarso era un hombre religioso, era un hombre agresivo, era un hombre sin amor, era un hombre interesado. A Saulo de Tarso le interesaba seguir escalando en el Sanedrín. Él estaba convencido que le estaba haciendo un servicio a su religión y estaba sumándole puntos a su conveniencia y estaba asegurando su carrera si perseguía a la iglesia. Él estaba convencido que lo que se decía de Jesucristo era mentira. Y si repasamos esos, conveniencia, ¿sí? Incredulidad, groserías, rechazos,
de alguna forma, hermanos, muchos de nosotros teníamos un pedacito de la forma de ser de Saulo de Tarso antes de que un día nos confrontara el Señor y nos dijera, ¿qué tienes? ¿Qué te traes? Antes de que un día, como a mi hermano Manuel, en una celda, Dios le puso un pastor a un lado. ¿A quién te puso a un lado el Señor? ¿A quién te puso cerca que te dijera, ya deja de lastimarte a ti mismo, pretendiendo que estás haciendo lo bueno? Y un día en nuestra vida éramos un pedacito de Saulo y Dios nos ha transformado por el evangelio de su reino en un pedacito de Pablo. Todos fuimos un pedacito de Saulo y hoy somos en el reino de Dios un pedacito de Pablo. Y bendito sea Dios por eso. ¿Por qué no cierras tus ojos y piensas en tu transformación, en la tuya? ¿Dónde me tomó el Señor? Yo no iba para Damasco, tú tampoco, pero ¿a dónde ibas? ¿Dónde andabas? Cuando el Señor te encuentra y en una reunión, en una conversación con alguien, en un culto, en una lectura sola de su palabra, en un escuchar a solas una alabanza o en un día en que llegaste al límite, el Señor te dice, ¿qué haces? ¿Por qué no quieres nada conmigo? ¿Cuándo te lo dijo? Hace 8 días predicó aquí, escúchenme bien, jóvenes, escúchenme bien esto. Predicó aquí mi amigo Ben Gil, uno de mis mejores amigos. Ben Gil es nieto de un misionero e hijo de un misionero. Escúchenme esto. Y cuando él era un joven, de adolescente para arriba, decidió rebelarse y no sujetarse ni a la autoridad de sus padres, ni a la fe de sus padres. Y nunca dejó de ir a la escuela, pero las drogas fueron parte de su vida, la rebeldía fue parte de su vida. Y un día tenía 21 años, Ben Hill, y ya no aguantó más, no encontró salida y fue a comprar una pistola para suicidarse. Y la casa de su hermana, una hermosa mujer cristiana, que es la hermana de Ben, la hermana mayor, estaba sola toda la mañana y se metió a la casa de su hermana para suicidarse ahí. Y se sentó enfrente del televisor, en la sala pues donde está el televisor, todo apagado, y empezó a escribir la carta de despedida con la pistola lista. Y justo le acababa de poner la fecha a la carta cuando se prendió la televisión, sola. Eso hace 35 años, 34 años. Cuando yo lo conocí a él, hacía 7 años que había pasado eso. Y en esa televisión apareció un predicador con un mensaje. Y el mensaje se llamaba, ¿por qué quieres tirar tu vida? Ese joven de 21 años escuchó el mensaje, se revolcó en esa alfombra de dolor y de arrepentimiento. Fue y regresó la pistola que había comprado y esperó a que su papá regresara del siguiente viaje misionero para decirle, papá, he decidido servir a Dios. Su papá le pidió que terminara su carrera, le faltaba 1 año para luego irse al seminario.
Pero un día se encontró como Saulo de Tarso con el Señor. Y fue sensible a la pregunta de Dios. ¿Por qué quieres tirar tu vida? Porque toda vida que no vive para Cristo es tirarla. Todo cristiano que no obedece a Cristo es desperdicio. Todo hombre o mujer que no acepta a Cristo está tirando su vida. Esta carta tan hermosa fue escrita por un hombre que a sus 40 y tantos años estaba tirando su vida, pero un día se encontró con Jesús y Jesús le dijo: ¿qué tienes? Y él inmediatamente dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ben Gil inmediatamente dijo: perdóname, voy por el camino equivocado. ¿Por cuál camino vas tú? ¿Cómo está tu vida hoy? No te esperes a que un día tengas alguna forma de acabar con tu vida. Él había tomado una pistola, hay muchas formas más. Quizá estés acabando con tu vida poco a poco hoy. Y Dios nos muestra en la vida de Saulo de Tarso, que nos lo describe la Biblia, pero en la vida de Ben Gil, que lo conozco por 30 años, ha sido alguien muy cercano a mí, que Dios te busca para que tu vida sea útil. Pero antes de que sea útil, quiere que tu vida sea de Él. Entrégasela al Señor cristiano sirviéndole, creyéndole. O entrégasela al Señor cualquiera que esté aquí, que no se haya arrepentido, arrepintiéndote. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Él ha venido a perdonarte, a amarte. Él ha venido a buscarte porque estás perdido. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y no se puede llegar a tener una relación con Dios si no es a través de Él. Venir a la iglesia no te da una relación con Dios. Necesitas arrepentirte. Arrepiéntete hoy. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Levante su mano donde está, si usted quisiera decirle a Dios: me arrepiento, perdóname. Años en la iglesia y no había sido sensible. Señor, hoy perdóname. ¿Habrá alguien? Levante su mano donde está, si usted hoy quiere reconciliarse con Dios. ¿Habrá alguien que no lo hubiera hecho antes? Ahí en su lugar hable con Dios. Es un asunto personal. Dios te busca de forma particular. Solo tienes que decirle ahí: oye, entiendo que hay pecado en mi vida. No te agrada la mentira, no te agrada la soberbia, no te agradan los vicios, no te agrada el chisme, y no he pedido perdón por eso. No me he arreglado contigo y eso me separa de ti, la rebeldía. Perdóname, Señor. ¿Habrá alguien que hoy quiera hacerlo? Levante su mano si usted hoy quiere decirle al Señor: perdóname, perdona mis pecados, toma mi vida, salva mi alma, Señor. Dile: hay solamente dos destinos, el infierno y el cielo, cuando te mueres. Hoy hay gente que está en peligro de muerte en cualquier momento, que hace 2 meses ni se imaginaba. Así puede cambiar la vida. Que no te agarre algo así sin reconciliarte con Dios, sin asegurar que estarás con Él, cualquiera que sea el día o el año en que vayas. Pero arrepiéntete. ¿Habrá alguien que quiera hoy decirle al Señor: perdóname? Levante su mano donde está, si hubiese alguien.